Bueno, veamos cómo podemos agregar autenticación a nuestra API. Vamos a utilizar JWT, acuérdense que es como un estándar basado en JSON para crear un token que sirva para enviar datos entre las APIs y entre los servicios y garantizar de que sean válidos y seguros. Lo primero que vamos a tener que hacer es instalar dos dependencias. Primero vamos a instalar la dependencia que nos va a permitir encriptar contraseñas. Y la segunda dependencia que vamos a utilizar es la que nos va a permitir usar JWT y así poder autenticar al usuario. Fijémonos que en el package.json se agregó la dependencia de JWT y la dependencia para encriptar contraseñas. La segunda cosa que vamos a necesitar hacer es, como vamos a hacer un login del usuario, necesitamos los campos mail y contraseña. En el modelo de usuario que teníamos nosotros, teníamos el campo nombre, campo apellido, campo email y campo edad. Por ende nos faltaría el campo contraseña. Agregado el campo contraseña, vamos a borrar nuestra tabla de usuario y vamos a crearla de nuevo. Así nos ahorramos hacer una migración. Entonces tenemos ID, nombre, apellido, email, edad y password. ¿Sí? En este caso, ahora que nosotros vamos a agregarle JWT, le vamos a dar más importancia al email y al password. El siguiente paso va a ser separar las rutas. Vayamos al index.js y vayamos a donde hicimos las rutas init. Acá nosotros habíamos puesto todas las rutas que eran internas en nuestra API. Ahora, todas las rutas que sean externas, como por ejemplo hacer un login o hacer un registrarse, lo vamos a hacer en otra instancia de router de Express para generar un nivel más de seguridad. Y recuerden exportar la función. Bien, una vez hecha la función, vamos a volver al index.js y acá vamos a agregar una nueva ruta, pero esta vez al barra. Siempre que nosotros le peguemos al barra, va a ir a las rutas que serían externas a nuestra API, ya sea login o registrarse. Fíjense que acá nos tiró un error porque nosotros quisimos llamar al archivo rutas de autenticación, pero no lo tenemos creado. Así que el siguiente paso va a ser crear este archivo. Bien, fijémonos que va a tener este auth.routes. Va a traer al router de Express. Vamos a ir a buscar el controlador, que justamente este es un archivo que vamos a tener que crear también. Vamos a llamar al validate y al scheme. Y este es más que nada, también lo podrían hacer en el registrarse, pero se los puse acá como ejemplo en el login para que pida que el usuario ingrese contraseña e email obligatorios. Entonces hagamos el controlador del autenticador. Vamos a crear un nuevo controlador en la carpeta controller que va a tener todas las funcionalidades, en este caso login y registrarse. Bueno, comencemos con la función login. Bueno, en primera instancia entonces lo que tenemos que hacer es primero fijarnos si existe un usuario con ese email que nos van a mandar por el body. Para esto hacemos lo mismo de siempre. A la tabla de usuario hacemos un find one y nos fijamos si existe el usuario que su campo email coincida con el email que viene por el body. En caso de que no exista, vamos a tener que devolver un error. ¿Y por qué pongo credenciales inválidas? Bueno, tengan en cuenta que cuando ustedes inician sesión a cualquier página y ponen email y contraseña, no queremos que indique cuál es el campo que escribieron mal. Entonces, en este caso, estamos controlando únicamente el email. Si entra por este if, quiere decir que el email existe. Pero ¿qué pasa? Una vez que escribió bien el email, o sea que controlamos que existe el email, tenemos que controlar si la contraseña la escribió bien. Entonces vamos a crearnos una variable que va a guardar
si la contraseña coincide o no. En este caso al principio la inicializamos en false. Tengan en cuenta que cuando nosotros queremos iniciar sesión, quiere decir que un usuario ya se registró con email y contraseña. Pero en la base de datos nosotros no podemos guardar la contraseña en texto plano. Deberíamos guardarla encriptada. Pero supongamos que ya en nuestra base de datos está guardada la contraseña encriptada. En este caso de acá, cuando nosotros hacemos el login, tenemos que comparar la contraseña que está en nuestra base de datos y la contraseña que viene por el body. Entonces para eso vamos a usar la dependencia de bcrypt.js que habíamos instalado al principio. Y esta dependencia nos da una función que se llama compareSync, que lo que hace es justamente comparar las dos contraseñas. Le mandamos la que nos llega por el body y la comparamos con la del usuario. Acuérdense que usuario es este de acá que nosotros habíamos encontrado al principio. Entonces, ahora sí, si el usuario no existía, dijimos que devolvíamos credenciales inválidas. Pero además, si no existe o contraseña no coincide, entonces ahí devolvemos también credenciales inválidas. De esta manera, nosotros no le estamos diciendo realmente cuál es el campo que está mal, y esto es una forma de mantener un poco más segura nuestra API. Entonces, una vez que el usuario ingresó bien la contraseña y el email, nosotros le vamos a dar un token para que circule por toda nuestra API. Para eso vamos a devolverle el mensaje de que se logueó bien, y además junto con ese mensaje le vamos a devolver el token que se le generó para ese usuario. Vamos a agregarle un campo al data que sea token, y ahora vamos a ver bien cómo vamos a hacer esto. Y por ejemplo podemos devolver el ID del usuario. Bueno, entonces, para poder devolver nosotros el token de su usuario, vamos a necesitar hacer un middleware que lo que va a hacer es generar ese token y luego sí poder devolvérselo al usuario. Entonces, en nuestra carpeta middleware vamos a agregar un archivo que se llame signjwt.js. Bueno, fijémonos qué hace este archivo. Este archivo va a recibir un usuario por parámetro. Entonces, nos fijamos si recibe correctamente ese usuario, o sea, si existe el usuario ese, vamos a utilizar nuestra dependencia de JWT. Para generar el token, nosotros vamos a usar la función sign, le vamos a poner de dato el ID del usuario que vino por parámetro, y además le tenemos que poner una clave secreta a justamente encriptar el token. Esta clave secreta la podemos inventar nosotros. En este caso yo la declaré en las constantes para que sea más fácil accederla. Pero tengan en cuenta que esta JWT secret va a estar en el archivo .m. De acuerdo a la documentación hay otro campo que podemos agregar que es cuánto tiempo va a durar este token. En este caso, por ejemplo, le podemos poner que expira dentro de 3 horas. Entonces, cuando pasan esas 3 horas, el usuario va a tener que volver a loguearse. Y después sí, devolvemos el token que se creó. En caso de que no mande el usuario o haya algún error, va a devolver null. Entonces acá, para devolver nosotros el token, vamos a llamar a esta función signjwt y le vamos a mandar el usuario user para que genere su token. Resumiendo, primero busco un usuario que coincida con el mail que se ingresó. Si ese mail existe, entonces me fijo que las contraseñas coincidan. Si las contraseñas coinciden, entonces todo está perfecto. Creo el token y lo devuelvo, pero si está mal el email o la contraseña no coincide, entonces voy a devolver un mensaje de error de credenciales inválidas. ¿Cómo genero el token? Nos creamos el archivo signjwt, que es una función que recibe un usuario, y el token, acuérdense que tiene el ID del usuario y lo vamos a firmar con una clave secreta. Y como extra le pusimos que dure 3 horas. Después de las 3 horas, el usuario va a tener que volver a loguearse. Teníamos acá, habíamos hecho un middleware de validate para el login, así que vamos a crear rápido ese archivo.
Bien, este error que nos tira acá es porque todavía no hicimos la función de registrarte. Vamos a comentarlo y vamos a probar entonces si funciona el login. Pero para ver si funciona el login tenemos que tener un usuario en nuestra base de datos con una contraseña encriptada y un email. Vamos a hacer un ejemplo de un seeder que guarde una contraseña encriptada. Bien, tenemos dos opciones, o hacemos el seeder como estamos haciendo ahora, o podríamos hacer, por ejemplo, una migración que genere por defecto una contraseña encriptada en el usuario. En este caso vamos a hacer un seeder que es más sencillo, así que acá le vamos a agregar el campo password, pero en este caso hay que encriptarlo, así que vamos a hacer uso de la dependencia que hayamos instalado y hay una función que se llama hashsync. Esta función espera recibir justamente la contraseña que nosotros queremos encriptar. En este caso le vamos a poner password y lo que nos falta hacer sería importar esta dependencia. Bien, entonces ahora ejecutemos este seeder para que se cree nuestro usuario con una contraseña por defecto ya encriptada. Ahí se ejecutó correctamente. Vamos a fijarnos en la base de datos si apareció el usuario. Ahí nos creó el usuario con la contraseña encriptada. Probemos entonces ahora si funciona nuestro login. Y ahí está. Ahí hizo login. Nos devolvió el token y el ID del usuario 1. Entonces efectivamente nuestro login está funcionando. Si yo por ejemplo no le mando el password, me dice que faltan parámetros necesarios, que era el validador que habíamos puesto en la ruta. Bueno, veamos entonces cómo podemos hacer un registrarse. Nosotros antes teníamos en el controlador de usuarios un crear. El registrarse va a ser algo parecido a este crear, pero va a tener la contraseña encriptada. Primero vamos a tener que encriptar la contraseña que viene por el body y luego sí crear el usuario en nuestra base de datos. Listo, este es el único cambio que había que hacer en el registrarse. Probemos entonces ahora si funciona correctamente. Vamos a descomentar esta línea acá y vamos a probar registrarse. Fíjense que registrarse va a recibir la contraseña y además todos los campos del usuario. Vamos a crear este usuario y tengan en cuenta que en nuestra base de datos la contraseña, por ejemplo, hola, va a tener que guardarse encriptada. Ahí creo el usuario con ID 2, vamos a fijarnos en la base de datos y efectivamente nos creó la contraseña encriptada con los datos del usuario. Vamos a ver si con este mail y esta contraseña podemos hacer login. Y ahí está, ahí nos devolvió el token. Y si por ejemplo le pongo otra contraseña, nos dice credenciales inválidas. Si le pongo la contraseña que es correcta pero le cambio el email, nos dice error de validación porque primero habíamos dicho que validaba si esto era realmente un email, que vamos a ponerlo acá, y ahora nos dice credenciales inválidas porque esto es un email pero no coincide con el email que está guardado en nuestra base de datos. Bien, entonces hasta acá el usuario puede loguearse correctamente en nuestra API, pero hay que ver cómo permitirle que utilice todos nuestros endpoints internos que están en la API. Para eso vamos a tener que crear una función llamada decode.jwt o decodificador de JWT, que lo que va a hacer es desarmar el token con el que se loguea. Vamos a la parte de middleware y en donde creamos el sign JWT, vamos a crear otro que se llame decode, que en este caso va a ser como lo contrario. Cuando el usuario quiera utilizar alguno de nuestros endpoints internos, nuestro token va a venir desde un header. En este caso se va a llamar authorization. Este header lo que va a hacer es informar si viene o no el token generado. Entonces, primero vamos a verificar si tenemos ese header. En caso de que entre por este if, vamos a verificar el token que llegó y lo vamos a decodificar con la clave secreta con la cual nosotros lo habíamos generado. En esta variable
data token nos vamos a guardar la información que tiene el token adentro. En nuestro caso, por cómo lo generamos al token, va a tener el ID del usuario y el tiempo que dura el token. Con esta variable data token vamos a verificar si está dentro del tiempo permitido. Si no, si se pasó del tiempo permitido, entonces vamos a devolver un error que diga sesión expirada. Este error va a tener que estar escrito junto con los demás errores ya creados. En caso de que pase esta validación también, entonces recién ahí nosotros nos vamos a poder guardar ese token. ¿Y dónde lo vamos a guardar? En nuestra API, para que la podamos usar en cualquier parte de nuestro código. Por ejemplo, cuando tengamos que devolver el token. Generalmente en los endpoints que hagamos, además de la respuesta de ese endpoint, se acostumbra a devolver el token del usuario. Buscamos entonces después el usuario en la base de datos que coincida con el ID que viene dentro de ese token. Este ID, recuerden que salió de cuando nosotros lo generamos en el archivo signjwt. Bien, en caso de no existir este usuario, devolvemos un mensaje de error que diga, por ejemplo, usuario no autorizado. En caso de que este usuario exista, entonces podremos guardar la información de ese usuario que está utilizando la API en ese momento. Entonces, si todo esto está bien, llamamos a la función next para que se siga ejecutando el endpoint. En caso de que algo de todo esto tire error, vamos a devolver un error de sesión expirada o un error de usuario no autorizado cuando este if de acá no existe. Toda esta función de decodejwt es un middleware. Fíjense que nosotros incluso usamos la función next para que se siga ejecutando el controlador. Quiere decir que esta función de code la vamos a tener que llamar siempre que queremos ejecutar uno de los endpoints. Entonces, para eso, en index.root le vamos a llamar al decodejwt. Entonces, de esta manera, ¿qué estamos haciendo? Que cada vez que le pegue a un endpoint de /usuario, por ejemplo, primero va a ejecutar el middleware para fijarse si el usuario tiene permiso, y si tiene permiso, entonces recién ahí va a empezar a ejecutar el controlador. Bien, ahí nos dice usuario no autorizado. ¿Y por qué es esto? Que nosotros cuando hicimos login nos generó el token, pero si no utilizamos este token, este endpoint, por ejemplo, interno que es de usuarios, no nos va a funcionar. Acuérdense que nosotros habíamos llamado al decodejwt y este lo que hacía era fijarse si venía un header de autorización. Entonces, en nuestros endpoints vamos a tener que agregarle acá en la parte de autorización, vamos a elegir esta opción, vamos a usar una variable para que el token quede ya guardado y en nuestro environment vamos a poner editar y acá vamos a crear nuestro token con el current value. Vamos a ponerle el token que nos devolvió el login. Lo guardamos. Bien, y ahora probamos de nuevo. Fíjense que ahora cuando yo hago login, automáticamente ya me está guardando este token en mi variable token, y cuando después le pego a cualquier endpoint de mi API ya lo está considerando. Fíjense que todos los endpoints que nosotros hagamos tenemos que elegir esta opción para que ya tome el token y nos deje utilizar nuestra API. Algo importante a tener en cuenta es que nunca hay que mostrar la contraseña cuando hacemos, por ejemplo, un listar usuario. Los datos importantes siempre hay que excluirlos. Bien, y de esta manera entonces como agregamos autenticación en nuestra API usando JWT.